En el año 2002, un equipo de biólogos de campo recorrió los últimos rincones salvajes de Andalucía, con una misión desesperada: contar cuántos linces ibéricos quedaban en el planeta. Cuando procesaron los datos, la cifra no fue de 9.400, ni siquiera de 940. El número final fue 94. 94 ejemplares individuales. Esa era la población global completa del felino más amenazado de la Tierra, resistiendo en dos islas genéticas aisladas en el sur de España, el Parque Nacional de Doñana y Sierra Morena. No había ningún otro felino en el mundo con menos miembros vivos. El lince ibérico estaba más cerca de la extinción que el leopardo de Amur, que el leopardo de las nieves o el tigre del sur de China. Era, estadísticamente, el animal que caminaba por el borde más delgado del abismo en la historia moderna registrada. Avancemos hasta el censo de 2024. Las cámaras de fototrampeo, los collares GPS y los equipos de monitorización en España y Portugal han documentado 2021 linces ibéricos viviendo en libertad en la península ibérica. Solo ese año nacieron 844 cachorros en estado salvaje y se contabilizaron 470 hembras reproductoras. Lo que en 2002 eran 2 núcleos agónicos, hoy son 17 áreas geográficas distintas con poblaciones estables y en crecimiento. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la organización que dicta quién vive y quién muere en los libros de la ciencia, ha bajado oficialmente de categoría a la especie de en peligro a vulnerable. El coordinador del programa de conservación financiado por la Unión Europea lo ha calificado como la mayor recuperación de una especie de felino jamás lograda mediante la conservación activa. Lo que ocurrió entre esos 94 animales y los 2021 actuales no es un clip emocional de naturaleza para redes sociales. Es una campaña de más de 20 años que ha costado aproximadamente 90 millones de euros solo hasta 2013, involucrando 5 centros de cría en cautividad, la liberación de más de 400 linces nacidos en cautiverio, más de 200 acuerdos voluntarios con agricultores y cazadores que cubren 150.000 hectáreas, y una ingeniería de carreteras diseñada específicamente para un gato de 12 kilos. Es la historia de cómo se resucitó a una presa, el conejo europeo, de su propio colapso provocado por enfermedades, y de un programa de gestión genética tan preciso que prácticamente cada lince en la península tiene nombre, apellidos y un historial clínico rastreable. Esta es la historia completa, desde la abundancia medieval que extendió a este depredador por toda la geografía ibérica, hasta el colapso que dejó menos de 100 ejemplares vivos, pasando por un programa de cría que los propios científicos no estaban seguros de que funcionaría. No te mostramos solo un gato manchado y lo llamamos milagro. Seguimos los datos a través de los fracasos iniciales, los brotes de enfermedades que casi descarrilan el proyecto y la crisis de los atropellos que sigue matando linces más rápido de lo que la población puede absorber. Pero antes de entender cómo regresó, debes entender qué es exactamente un lynx pardinus. No es una versión pequeña de otro gato, es una especie única, encontrada exclusivamente en la península ibérica. Con la mitad del tamaño de su primo, el lince euroasiático, el macho adulto pesa unos 12 kilos y la hembra unos 9. Tiene un pelaje intensamente moteado, una cola corta con la punta negra como si hubiera sido sumergida en tinta, unas patillas faciales que enmarcan su cabeza y esos icónicos pinceles negros en las orejas que le otorgan una de las siluetas más distintivas del reino animal. Pero lo que lo hace ecológicamente crítico es también lo que lo hizo extraordinariamente vulnerable. Es un especialista trófico. En ecología, este término significa que depende casi por completo de una única presa para sobrevivir, el conejo europeo. Una hembra de lince necesita exactamente un conejo al día para mantener la condición física necesaria para criar. Si la densidad de conejos baja de un umbral crítico, el lince no se reproduce. Puede sobrevivir, pero no procrear. Y una especie que no procrea es una especie con fecha de caducidad. Esta especialización extrema es la razón de su colapso catastrófico y la razón por la que su recuperación exigió algo que nadie había intentado a esta escala: reconstruir la base de presas de un depredador en todo un país antes siquiera de intentar traer de vuelta al cazador. Los datos que verás a continuación no son especulaciones. Son el registro de 2 décadas de lo que sucede cuando la ciencia decide que la extinción no es una opción aceptable.
Para entender la magnitud de lo que estuvimos a punto de perder, hay que visualizar la península ibérica no como un mapa de carreteras, sino como un tapiz ininterrumpido de bosque mediterráneo, matorral denso y dehesas. Durante siglos, el lince ibérico no fue una joya oculta, fue el arquitecto invisible de un ecosistema que cubría desde las costas del Algarve hasta las estribaciones de los Pirineos. En este mundo, el lince ocupaba un nicho de máxima especialización en el que nada era azaroso. El paisaje de la dehesa, con sus encinas y alcornoques centenarios, no era solo un recurso agrícola, era una maquinaria de precisión, donde el lince mantenía a raya a otros carnívoros más pequeños, permitiendo que las poblaciones de presas prosperaran. El lince era el fantasma que equilibraba el sistema. Sin embargo, la caída del lince no fue un evento súbito, sino una demolición sistémica, lenta y aparentemente razonable. Durante los siglos XIX y XX, la modernización de España exigió un cambio en el uso de la tierra. Lo que los biólogos llamaban el monte, un caos de jaras, lentiscos y romeros indispensable para que el lince cazara y se ocultara, fue visto por el progreso industrial como un terreno baldío. Se talaron millones de hectáreas de matorral para convertirlas en tierras de cultivo intensivo o plantaciones de crecimiento rápido. La fragmentación comenzó como una serie de decisiones económicas lógicas para una población rural que buscaba salir de la pobreza. Pero cada nueva carretera, cada nueva valla y cada hectárea roturada era una línea de corte en el mapa genético de la especie. El territorio del lince, que antes era un océano continuo, se convirtió en un archipiélago de islas aisladas por mares de asfalto y monocultivo. Pero el golpe de gracia no lo dio la excavadora, sino un colapso biológico en cadena. El lince ibérico es lo que los ecólogos llaman un especialista extremo. Su dieta depende en más de un 90% del conejo de monte, Oryctolagus cuniculus. En 1952, un médico francés introdujo ilegalmente en su finca el virus de la mixomatosis para controlar a los conejos que dañaban sus cosechas. En 1953, el virus cruzó los Pirineos. El resultado fue una mortandad superior al 90% en la mayor parte de España. Décadas después, en 1988, cuando las poblaciones de conejo empezaban a mostrar signos de resistencia, llegó una segunda plaga, la enfermedad hemorrágica vírica, RHD. El conejo, una especie que una vez fue tan abundante que dio nombre a España, la tierra de conejos de los fenicios, entró en una crisis tal que la propia UICN lo clasificó como especie en peligro. Para el lince, esto fue el equivalente a una hambruna continental. Miguel Delibes de Castro, una de las figuras más preeminentes en la investigación de Doñana, observó cómo las hembras dejaban de entrar en celo porque sus cuerpos simplemente no tenían las reservas de grasa necesarias para gestar. Las camadas pasaron de 3 o 4 cachorros a ninguno. El sistema empezó a devorarse a sí mismo. Sin el control del lince, las poblaciones de mesodepredadores como el zorro y el meloncillo se dispararon, aumentando la presión sobre los pocos conejos que sobrevivían a las enfermedades. La desaparición del lince no fue solo la pérdida de un animal hermoso, fue el colapso de un servicio ecológico que protegía la biodiversidad desde la base. La dimensión económica de este desastre fue devastadora para el mundo rural. La caza menor, que era un motor financiero vital para las comunidades de la España vaciada, se hundió junto con el conejo. Se perdieron millones de euros en ingresos anuales y empleos directos. Para el año 2002, la situación había llegado a un punto de no retorno. Los 94 animales restantes estaban tan aislados que el intercambio genético era inexistente. En Doñana, los investigadores detectaron los primeros signos de depresión por consanguinidad, malformaciones, baja fertilidad y una vulnerabilidad extrema ante cualquier enfermedad común. La trampa estaba cerrada, las poblaciones eran demasiado pequeñas para sobrevivir por sí solas, y el hábitat entre ellas era tan hostil que ningún lince podía cruzarlo para buscar una pareja distinta. El consenso científico en aquel momento era de un pesimismo clínico. Se hablaba del lince en tiempo pasado. Parecía que solo quedaba documentar los últimos latidos de una especie que ya era, a efectos prácticos, un fósil viviente caminando hacia el olvido. La recuperación del lince ibérico no comenzó en un laboratorio de alta tecnología, sino en una mesa de negociación, donde se sentaron personas que llevaban décadas viéndose como enemigos naturales. Fue una coalición que nadie esperaba, conservacionistas de línea dura, grandes terratenientes, cazadores y políticos de distintos signos. Lo que los unió no fue solo el amor por la biología,
sino una comprensión pragmática de la realidad. Para los dueños de las fincas, si el lince se extinguía bajo su custodia, las restricciones legales sobre el uso de sus tierras se volverían draconianas. Para los científicos, sin el acceso a esas fincas privadas, que contenían el mejor hábitat remanente, la especie no tenía ninguna oportunidad. Fue un pacto de supervivencia mutua, que permitió firmar más de 200 convenios de colaboración, gestionando de golpe 150.000 hectáreas de terreno privado. El trabajo de campo real, el que cambiaría el destino de la especie, se concentró en un punto crítico a partir de 2002, los centros de cría en cautividad. Aquí es donde entra en escena Astrid Vargas, la bióloga que lideró el programa de cría con una precisión casi militar. El desafío era existencial. Nunca antes se había criado un lince ibérico en cautiverio, y no había margen de error. Cada decisión, desde la dieta hasta la mínima interacción humana, para evitar que los animales se acostumbraran a nosotros, era una apuesta de vida o muerte. El 29 de marzo de 2005, el mundo de la conservación contuvo el aliento. Saliega, una hembra capturada en la naturaleza, dio a luz a los 3 primeros cachorros nacidos en cautividad: Brezo, Brisa y Brezo. Ese momento rompió el primer gran tabú científico. El lince ibérico sí podía reproducirse bajo supervisión humana. Pero tener linces en jaulas no es salvar a una especie. El verdadero experimento comenzó en 2009 con las primeras reintroducciones en el valle del Guadalmellato y en Guarrizas. Aquí surgió el componente técnico más complejo y contraintuitivo del proyecto. Antes de soltar a un solo lince, los científicos tuvieron que convertirse en expertos criadores de conejos. Se construyeron lo que llamaron cercados de reserva, zonas valladas donde se vacunaban los conejos contra la mixomatosis y la neumonía hemorrágica, creando fábricas naturales de presas. No puedes traer de vuelta al rey de la cadena trófica si su supermercado está vacío. Se invirtieron millones de euros solo en asegurar que, cuando el lince diera su primer paso fuera del transportín, encontrara comida de inmediato. Y entonces llegó la primera gran sorpresa, el giro que los modelos matemáticos no habían previsto. Los científicos esperaban que los linces liberados se quedaran confinados en las áreas de suelta, moviéndose apenas unos kilómetros. Sin embargo, los collares GPS empezaron a enviar coordenadas asombrosas. Los ejemplares jóvenes estaban realizando dispersiones de cientos de kilómetros, cruzando fronteras regionales y saltando entre provincias. La naturaleza estaba demostrando una resiliencia geográfica mucho mayor de la calculada. Kentaro, un lince liberado en los montes de Toledo, recorrió más de 2.500 kilómetros a través de la península, cruzando autopistas y ríos, buscando territorio. Esta capacidad de movimiento reveló que la conectividad del paisaje era posible si se eliminaban los puntos negros. Aquí es donde el proyecto tuvo que enfrentar a los escépticos. Muchos cazadores y ganaderos temían que el regreso de un gran depredador fuera el fin de sus negocios. El argumento era lógico desde su perspectiva. ¿Cómo va a ser bueno para mis conejos o mis perdices que traigas a un cazador experto? Pero los datos de monitorización arrojaron un resultado paradójico que silenció las dudas. En las zonas donde el lince regresaba, las poblaciones de zorros y gatos asilvestrados, los llamados mesodepredadores, caían drásticamente. El lince, por instinto territorial, elimina a sus competidores más pequeños, pero no se los come. Al desplazar al zorro, que es un cazador generalista y voraz de nidos, la supervivencia neta de conejos y aves de caza en realidad aumentaba. El lince no era un exterminador, era un gestor de personal que ponía orden en el ecosistema. Esta revelación cambió la percepción social. De repente, el lince no era una imposición de los biólogos de la ciudad, sino un aliado del guarda de caza y del agricultor. La ciencia demostró que un ecosistema con su depredador alfa es más productivo y saludable que uno sin él. Mientras los ingenieros diseñaban túneles bajo las autopistas para evitar los atropellos, la principal causa de muerte no natural, los linces empezaban a ocupar dehesas que no habían visto un pincel en las orejas en más de 60 años. El programa ya no consistía en evitar una muerte, sino en gestionar un renacimiento masivo que estaba ocurriendo más rápido de lo que nadie se atrevió a soñar en aquel oscuro 2002.
Los resultados del censo de 2024 no son solo una victoria moral, son una bofetada de realidad estadística. 2021 ejemplares viviendo en libertad. De ellos, 1.730 se encuentran en España, repartidos entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la región de Murcia, mientras que 291 habitan las tierras de Portugal. Hemos pasado de 2 núcleos aislados que sumaban apenas 125 kilómetros cuadrados de ocupación a 14 núcleos consolidados y otros 3 en fase de asentamiento, que cubren más de 3.320 kilómetros cuadrados. La velocidad de esta expansión ha superado las previsiones más optimistas de los modelos informáticos de principios de siglo en un 25%. No es solo que el lince haya sobrevivido, es que ha recuperado su papel de ingeniero ecosistémico en territorios donde no se avistaba desde los años 50 del siglo pasado. Este éxito ha traído consigo bonificaciones económicas que nadie puso en el presupuesto inicial. En la Sierra de Andújar y en la comarca de Doñana, el lince ha pasado de ser un animal invisible a convertirse en el motor de una industria de turismo de naturaleza que genera millones de euros anuales. Hoteles, guías especializados y restaurantes dependen hoy de la presencia de este felino. Pero el impacto más profundo es cultural. En localidades como Aznalcázar o Castelo Branco, el lince se ha integrado en la identidad local. Ha dejado de ser el gato que nos prohíbe cosas para ser nuestro lince. Sin embargo, esta restauración ha tenido un precio, y el camino no está exento de contradicciones que debemos observar con honestidad. Hasta el año 2023, la inversión total acumulada a través de los sucesivos proyectos LIFE de la Unión Europea y las administraciones nacionales ha superado los 120 millones de euros. Es una cifra astronómica que suscita una pregunta justa en las comunidades rurales. ¿Valía la pena gastar tanto en un animal cuando hay infraestructuras humanas deficitarias? La respuesta científica es económica. El retorno de inversión en servicios ecosistémicos, control de plagas naturales y turismo compensa con creces el gasto. No obstante, el escepticismo de algunos agricultores persiste. Para el que pierde una cosecha por el exceso de conejos que el lince aún no logra regular en su zona, o para el ganadero que ve con recelo cualquier depredador, el éxito del lince es una complicación logística. Francisco Javier Salcedo Ortiz, coordinador del proyecto LIFE Lynx Connect, es claro al respecto. El mayor peligro actual no es la falta de espacio, sino la infraestructura humana. La carretera sigue siendo el principal verdugo. Solo en 2023, más de 60 linces murieron atropellados en la península ibérica. Es el coste inevitable de intentar que una especie salvaje coexista con una red de transporte del siglo XXI. Además, la base de todo el sistema, el conejo de monte, sigue estando clasificado como especie en peligro. Si una nueva cepa vírica eliminara de nuevo los conejos, los 2021 linces volverían a estar en riesgo de colapso en cuestión de meses. La estabilidad es, por tanto, una ilusión que requiere vigilancia constante y una gestión genética que hoy permite identificar individualmente a casi cada ejemplar mediante bases de datos de ADN, asegurando que la consanguinidad no vuelva a estrangular a la especie. El modelo ibérico se estudia hoy en Estados Unidos como una posible hoja de ruta para el puma de Florida o el ocelote de Texas. Lo que España y Portugal han demostrado es que la restauración no consiste en vallar la naturaleza y dejarla sola, sino en intervenir quirúrgicamente en el paisaje para reparar los vínculos que nosotros mismos rompimos. Hemos aprendido que devolver un depredador alfa no aumenta el caos, sino que restaura el orden. La recuperación del lince nos obliga a replantearnos qué significa el progreso. Si un país es capaz de construir trenes de alta velocidad y al mismo tiempo diseñar túneles para que un gato de 12 kilos cruce una autopista sin morir, estamos ante una forma de civilización más madura. Hace 2 décadas el mundo se preparaba para escribir el obituario del lince ibérico. Hoy escribimos su crónica de expansión. Pasamos de 94 animales acorralados a una población que hoy decide, por cuenta propia, dónde cazar, dónde parir y qué montes repoblar. La naturaleza no solo ha cumplido nuestras expectativas, las ha desbordado, demostrando que cuando se le da una oportunidad mínima, su capacidad de recuperación es la fuerza más potente del planeta. Pero España no es el único lugar donde una especie de vuelta al paisaje está reescribiendo las reglas de la ecología.
En nuestro próximo video viajaremos a Idaho, donde en 1948 un oficial de fauna lanzó a 76 castores vivos desde un avión con paracaídas de la Segunda Guerra Mundial, iniciando un experimento que 77 años después ha transformado por completo el desierto estadounidense. Si creías que salvar al felino más amenazado del mundo era imposible, espera a ver lo que 76 castores paracaidistas le hicieron a 2 millones de hectáreas cuando nadie los miraba.